Queridos alumnos, hoy día tenemos como objetivo identificar los elementos naturales que tenemos en las diversas zonas de nuestro país. Vamos a conocer cómo se divide nuestro país y qué recursos tenemos para enfrentar cualquier tipo de proceso. Hoy día dejo instalada esta unidad para que ustedes puedan conocer de qué se trata esta gran actividad que vamos a tener que aprender. De repente suena un poco complejo estudiar esta temática, pero vamos a ver que no lo es tanto porque vamos a prestar mucha atención a lo que les voy a explicar. Voy a compartir cómo es Chile geográficamente. Y nosotros vamos a encontrar que Chile está ubicado en el continente americano. Pero la imagen que ustedes están observando aquí es América del Sur. Y América del Sur está en la parte de abajo del continente americano. Y si ustedes se fijan, aquí tenemos a nuestro país, Chile, largo, pero al lado tenemos otros países que están pintados de otro color. Argentina, Bolivia, Perú. Aquí yo les dejé la rosa de los vientos, y esta rosa de los vientos indica los puntos cardinales, norte, sur, este, oeste. Si vamos a mirar el mapa, vamos a encontrar que hacia el este vamos a tener a Bolivia y Argentina, que son países limítrofes, es decir, están pegados a nuestro país. Al norte vamos a encontrar a Perú, al oeste el Océano Pacífico, que está acompañado de la isla de Pascua, que está al frente de Valparaíso. Con los temblores, con los terremotos que hemos sufrido últimamente, se ha ido corriendo, pero está todavía muy cercana a Valparaíso, todavía está considerada ahí. Si ustedes se fijan, acá tenemos la Antártica, y la Antártica es un sector donde se realizan actividades sobre todo marítimas. Y ahí tenemos bases en las cuales las personas trabajan para poder conocer y estudiar los comportamientos que tiene este lugar. Aquí nos dice que Chile es un país tricontinental, porque está ubicado en América, pero también en Oceanía, donde está la isla de Pascua, por el Océano Pacífico. Y la Antártica, que es la que recién les mencionaba, y tiene una gran cantidad de paisajes porque se separa en varias zonas. Y como se separa en varias zonas, también se separa en varias regiones, que es lo que vamos a estudiar a continuación, a través de los climas, que es el comportamiento que va teniendo en calor, en frío el sector, la vegetación que tiene que ver con la naturaleza y la fauna con los animales. Si tú te fijas, aquí dice que Chile está dividido en 15 regiones. Cada región que estamos observando aquí tiene una capital regional y tiene un número de región. Aquí están desordenadas. ¿Por qué? Porque a medida que se han ido arreglando los sistemas limítrofes y los lugares donde está, nosotros podemos encontrar que los van cambiando de sector. Entonces se van adaptando de acuerdo al número que le pertenece. Por eso que aparece desordenado. Por ejemplo, tenemos que la región de Tarapacá tiene la capital regional que es Iquique. Y el número es el 1. ¿Se fijan? Después aparece el 2, pero después no está. Está el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9. Pero aquí no aparece el 10, aparece la número 14 o decimocuarta. ¿Se fijan? Entonces, a medida que va cambiando el sistema limítrofe del país, es decir, van cambiando los lugares, o se van ampliando los territorios, van agregando, cambiándose las regiones. Por ejemplo, aquí aparece la 10ª, que debió estar más arriba. ¿Ven? Entonces, ustedes cuando vayan leyendo se van a dar cuenta que de repente hay un desorden. Entonces van a decir, no se preocupen, porque ahora ya saben, el desorden tiene que ver con los cambios de límites de las regiones. Si ustedes se fijan, acá abajo aparece la región metropolitana. Tampoco tiene número, es la número 13. Pero la región metropolitana es una región grande. Entonces, como es grande, también tiene muchas provincias y eso hace de que amerite colocarle mejor región metropolitana que región 13 o 13ª. Aquí está nuestra región, la región de Valparaíso.
Fíjense que tiene como capital regional Valparaíso también, y es la región número 5. Pero hace poquito se creó la región del Ñuble, que sería la región número 16 o 16ª. Aquí les coloqué el mapa, porque si ustedes se fijan, la región del Ñuble se separó en 3 provincias, en el Itata, en el Punilla y en Diguillín. Pero su capital es Chillán. Lo mismo pasa con nuestra provincia. Valparaíso es nuestra capital regional, pero nosotros estamos separados con la región, o la provincia en este caso, del Marga Marga. Y existen otras provincias que vamos a ir conociendo paso a paso cuando vamos a ir estudiando. Así que ya conoces que también se creó una número 16. Cuando hablamos de zona, hablamos de las grandes extensiones de territorio que tenemos. Tenemos el norte grande, el norte chico, la zona central donde nosotros vivimos y estudiamos, la zona sur y la zona austral. Y aquí están agrupadas según las regiones. En la zona sur podemos ingresar a la región del Ñuble, que hace poquito les comenté, pero fíjense en los paisajes, van cambiando mucho. En el norte grande es muy desértico, pero el norte chico tiene un poco más de vegetación. La zona central ya podemos presenciar que no solo tiene vegetación, sino que además ya tiene bastante población. La zona sur se caracteriza por los volcanes y porque tiene una gran cantidad de vegetación, y la zona austral es mucho más helada. Entonces ahí vamos a encontrar mucha nieve, generalmente. Aquí están las grandes zonas. Norte grande, que abarca las regiones que estás viendo tú ahí. Norte chico, que abarca esas regiones. En la zona central, que abarca todas esas regiones, incluyendo la nuestra. Zona sur, que abarca las otras regiones. Y zona austral. En la zona sur, acuérdense que está la nueva que aparece, que está en ese sector donde está mostrando ahí. ¿Ves? Región del Ñuble, que es la última que se agregó al mapa. Para poder conocer estas grandes extensiones tenemos que tener claro que existen terminología que vamos a tener que utilizar y entender. Porque en todo lo que vamos a ver en la unidad vamos a hablar de estas palabras. La planicie litoral. Cuando hablamos de las planicies litorales, hablamos de toda la extensión que tenemos aquí en la imagen. Es muy importante que las planicies litorales están cerca de la costa, donde encontramos el mar, el océano Pacífico. Y ahí se realizan actividades pesqueras, portuarias, industriales y turísticas. Y es largo, porque como Chile es largo, nosotros nos vamos a encontrar que la planicie litoral abarca bastante territorio. Si ustedes se fijan aquí dice, tiene una continuidad y una anchura variada, desde el canal de Chacao a la región de los lagos. Es decir, generalmente lo vamos a encontrar en los sectores costeros. A eso le vamos a llamar planicie litoral. En la depresión intermedia, cuando hablemos de ello, vamos a estar imaginándonos este tipo de situaciones. Vamos a encontrar carreteras y vamos a encontrar valles. Aquí lo vamos a encontrar desde el norte hasta gran parte del sur. Ahora, el norte chico tiene valles transversales, es decir, como estos que están observando aquí, pero no siempre lo vamos a encontrar con alta vegetación. En las depresiones intermedias donde vive la mayor cantidad de población, donde se desarrollan las actividades agrícolas, donde se puede cosechar, donde se puede mantener los animales, en esos sectores nosotros podemos ver que hay una gran población, y sí van a encontrar muchas personas ahí. ¿Ya? Y son las vías más importantes de comunicación que tiene el país, por eso que ahí aparecen las carreteras. ¿Ya? Entonces tenemos dos términos súper importantes, la planicie litoral y la depresión intermedia. Cuando hablemos de planicie litoral, nos vamos a recordar que está el sector costero, pero en el norte grande prácticamente no existe, es muy angosta.
pero igual existe, pero es chiquitita. En cambio, se va ampliando a medida que vamos avanzando en las regiones de nuestro país. Y la depresión intermedia le vamos a llamar a todos los sectores donde nosotros vivimos, porque nosotros vivimos en entornos donde efectivamente se puede haber producción agrícola, donde puede haber producción ganadera, etc. ¿Ya? Entonces, eso para que lo tengan claro. Otra cosa muy importante es la cordillera de los Andes. Y la cordillera de los Andes tiene relación con el sector limítrofe de los países. Entonces la cordillera nos ayuda a que tengamos un buen clima, a que tengamos un relieve adecuado y además a que podamos tener recursos naturales. Entonces, cuando hablamos de clima, por ejemplo, la cordillera evita los huracanes, evita que pasen grandes tornados, si bien hoy en día se han visto que hay algunos tornados o algunos elementos raros en el ambiente, la cordillera impida que pasen las grandes corrientes. Entonces, eso genera que nuestros climas sean muy variados, porque tenemos una cordillera muy extensa. Pero también tenemos otra cordillera, que es la cordillera de la costa, y la cordillera de la costa está para este sector, donde está el Océano Pacífico. Y la cordillera de la costa va a ser una gran cadena montañosa, pero está acompañada de agua, que sería nuestro océano. También ahí vamos a encontrar esta cadena en las cuales una va a estar para el sector del sistema limítrofe, es decir, donde están los otros países, y la otra para el sector donde está el agua, ya, o las grandes superficies de agua que tenemos. Aquí yo les puse un dibujo, más que un dibujo, es una infografía, donde nosotros podemos ver que la cordillera de los Andes es muy alta. La depresión intermedia es chiquitita, aquí se generan las ciudades, a todos los sectores donde vive gente, en el fondo, donde se producen los recursos. La cordillera de la costa, que es la que está cercana al mar, y la planicie litoral. ¿Sí? Y aquí pueden tener otra infografía donde están las formas del relieve. Planicie litoral hacia la costa, cordillera de la costa, también cercana a la costa del Océano Pacífico, depresión intermedia donde se generan las construcciones, donde están todos los recursos, y la cordillera de los Andes que pasa a ser nuestro país o división de los otros territorios. También es muy importante que conozcamos el concepto de los recursos. Cuando hablamos de recursos, hay recursos que son naturales, es decir, provienen de la naturaleza, como el agua, el suelo. Cuando hablamos de suelo fértil, hablamos de un suelo que permite que se cultiven elementos. Entonces ahí nacen todos los elementos que nosotros comemos, las frutas, las verduras, etc. Todo eso viene del suelo fértil. Y eso es sustentable. Cuando hablamos de sustentable, quiere decir que es sostenible, podemos tenerlo en el tiempo. Se puede acabar si lo mal cuidamos. Y además tenemos un recurso sumamente importante en Chile, que es la pesca, porque como tenemos un territorio largo, tenemos que el Océano Pacífico nos permite tener grandes producciones de elementos, no solo de pescado, sino que hay otros elementos marinos, hay otros fuentes que nos pueden permitir a nosotros alimentarnos. Entonces, la pesca es muy importante en Chile, pero si nosotros la mal utilizamos, vamos a generar un problema de que se va a agotar. Han estado en veda muchos elementos. La veda significa la prohibición de sacarlos, como el lobo, por ejemplo, que estuvo mucho tiempo en veda y todavía incluso está. También hemos tenido algunas especies de pescado que tampoco los podíamos consumir porque se estaban acabando, o porque esos peces no se reproducen con gran facilidad. O los sacamos todos y no dejamos la posibilidad de que se reprodujeran o nacieran más. Cuando hablamos de un elemento sustentable, hablamos de todos estos elementos, el agua, el suelo y todo lo que a nosotros nos genera un equilibrio. Para ser equilibrado hay que cuidarlo. Si no lo cuidamos, vamos a generar estos problemas, porque también hay desastres que pueden ser creados por el ser humano, u otras veces se generan accidentes y se generan los incendios, que estos consumen grandes territorios y eso es un riesgo natural. Los maremotos también es un riesgo natural, no causado por el ser humano, sino por la naturaleza. Pero atención, nosotros también tenemos que ser muy cuidadosos de no construir en sectores que son inundables.
Y así podemos encontrar los cambios en el clima que generan huracanes, tornados, etcétera, que como les conté está protegido por la cordillera de los Andes, pero puede que suceda. Las subidas de marea, que también generan inundaciones, los terremotos, las tormentas eléctricas e incluso la deforestación, el que cortan demasiados árboles. Y eso también genera un problema para la especie humana y para la especie animal. Este concepto que les voy a mostrar es muy importante, porque en la infografía de este amigo, de Aurelio Valencia, existe una pirámide en la cual nosotros podemos empezar a trabajar para entender el concepto de sustentable. Si tú te fijas, y partimos de arriba, la primera parte de la pirámide dice prevención, reutilización, reciclaje, recupero y descompongo. Si yo la miro de abajo hacia arriba, todos los elementos que nosotros utilizamos se pueden descomponer, pero hay algunos que afectan al ecosistema. Entonces, para ser sustentable debe ser posible descomponerlo en el ambiente para que eso lo podamos recuperar. Cuando lo recuperamos, lo reciclamos. Al reciclar, estamos reutilizando después ese material, porque pasa por un proceso, y ese proceso después lo tenemos para reutilizarlo, como en el caso de las cajas, por ejemplo. Y tenemos que tener la prevención de que esos elementos depositarlos en los lugares correspondientes para empezar de nuevo toda esta pirámide. Cuando nosotros hablamos de un elemento sustentable en el tiempo, no solo tiene que ser un elemento que sirva para mantenerse. Yo les puse aquí 3 elementos importantes, son 3 círculos que están combinados entre sí. El primero dice, tiene que ser ecológico, tiene que ser viable, es decir, yo lo tengo que poder utilizar, tiene que ser sostenible en el tiempo, es decir, tiene que permanecer muchos años, no solo un día, 2 días, una semana, tiene que ser soportable por toda la comunidad, es decir, todos tenemos que aprender a que este proceso de sustentabilidad lo hacemos entre todos, no algunos. Por eso es que cuando nos llaman a cuidar, a separar los elementos, deberíamos hacerlo todo y debería ser una cultura, pero eso ha costado en nuestro país. También tiene que ser social, es decir, todos participamos, equitativo, ponernos de acuerdo, o sea, todos deberíamos actuar de la misma manera. Y además tiene que ser económico, es decir, en dinero tiene que ser accesible, no tiene que ser caro. Para eso es la idea de ir reutilizando los materiales. Cuando se cumplen todos estos procesos, nosotros estamos hablando de que hay un nivel sustentable adecuado. Les voy a dejar un video donde les explico lo que es la huella ecológica en nuestro país y en el universo. Porque si juntos nosotros colaboramos a que esto sea sustentable en el tiempo, vamos a generar de que todos los países del mundo podamos tener una buena ecología y un buen medio ambiente. No solo es nuestro país. Si bien en esta unidad vamos a conocer cómo se desarrolla nuestro país, cómo son los climas y vamos a entender un poco esto del cambio climático, también es importante que conozcamos a nivel mundial lo que se está haciendo para mejorar. Nos vemos en la próxima, cuídense mucho.